y empiezo yo como a encajar ciertas piezas y a darme cuenta que Dios me estaba respondiendo a la oración que yo le decía, que yo la había hecho mucho tiempo atrás. Y empecé a entender que la Virgen María es un puerto segurísimo para conservar la sana doctrina. Se empieza a manipular el pomo de la puerta como si fuera una persona desesperada intentando abrir, de forma violenta, pero como si no pudiera entrar. Yo le digo, padre, yo vengo porque tengo una inquietud vocacional. No sé dónde estoy parado, no sé para dónde voy. Tengo como un deseo intermitente de irme de fraile o de sacerdote y a la vez no. El padre cierra los ojos y me dice, Ay, Hola, Hola a buenas todos, noches, ¿cómo Ya están? mi esposa me estaba aquí empujando, me iba a sacar de cámara, no quería que yo saliera. Buenas noches, buenos días o buenas tardes. ¿Cómo Ya les saben que yo está? siempre les pregunto lo mismo. Esa es la hora feliz. Yo les digo la hora feliz porque se demoran en contestar. Esa es la hora feliz. Y las personas que son nuevas en Regálame tu Historia se preguntan, ¿cómo así que la hora feliz? Yo no entiendo la hora feliz, si son esos títulos todos dramáticos. Miren, es la hora feliz porque a pesar de que a veces hablamos de tribulaciones y de dolores, lo que mostramos es la gloria de Dios en nuestras vidas. Así, por eso es que la hora feliz, porque al final del testimonio decimos, ¡ay, qué belleza! Bueno, queremos saber desde dónde se conectan, dónde están cada uno de ustedes. Ustedes saben Sí. que a mí me gusta siempre saber desde dónde nos están siguiendo. El chismosito. Él es un chismosito. Mentiras, a mí también me encanta ver de dónde se conectan. Bueno, recuerden que es muy importante que se suscriban y que activen la campanita porque así se dan cuenta cada que subimos contenido. Dejarle un mensajito bien hermoso a nuestro invitado supremamente especial. Oigan, no se imaginan el testimonio que tenemos. Es más, él me sentenció, me dijo, no te voy a contar todo, espera, le dije, me hiciste llorar, y me dijo, prepare pañuelo entonces, así que yo ya estoy aquí como... Y eso que no trajo pañuelo, pero entonces bueno, no, sí, por aquí están. Bueno, a todos muchas gracias por estar acá. No se les olvide compartir como siempre. Y bueno, le vamos a dar la bienvenida a nuestro invitado. Holmes, ¿cómo estás, hermano? hola, muy bien, bendecido por el Señor, gracias al Señor. ¿Cómo van? Excelente, excelente, hermano. Gracias a Dios. Está muy acompañado. Bendecidos también. Con Siempre toda esta familia. Siempre estamos bien acompañados y muy acompañados. Así es, hermano. Pues bueno, como siempre le hemos pedido a todos nuestros invitados, les pedimos siempre que comencemos con una oración y que sean ustedes los que hagan esta oración. Si estás de acuerdo. Si estás de acuerdo, Sí, ¿te claro parece? que sí. Es más, de hecho, Sí. ahora pues que me contactaron, estaba justamente haciendo el rosario, entonces este video está en medio de este rosario, o sea que estamos cubiertos por el manto de María y entonces esto va a dar bastantes frutos para la gloria del Bendito Señor. Jesús. Listo, Amén. entonces nos ponemos en la presencia del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Espíritu Santo. Ponemos esta transmisión en manos del Señor y de su Santísima Madre. Pedimos la gracia del Espíritu Santo, que sea quien guíe este momento, que sea quien sensibilice cada corazón, quien sensibilice cada oído, que sea el Señor quien abra los oídos del cuerpo y del espíritu, para que este testimonio sea una semilla de evangelización que permita hacer crecer un gran árbol que produzca muchos frutos en cada una de las personas a las cuales por su misericordia y voluntad llega esta transmisión. Nos cubrimos bajo el manto de la Santísima Virgen María, invocamos la presencia de San Gabriel, Arcángel, patrono de las comunicaciones para que proteja esta transmisión, invocamos la presencia de San Miguel Arcángel y de todos los santos y ángeles del cielo. Y a ti, Santísima Virgen María, que siempre nos llevas a Jesús, dirigimos nuestra oración, pidiéndote que con tu guía maternal nos acompañes, nos bendigas y nos lleves siempre por el camino recto. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Madre de Dios, Dios, ruega por ruega por nosotros nosotros. pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, es ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén.
En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. So, Amén. Bueno, Olmes, este espacio es tuyo. Si quieres, nos empiezas contando, pues, ¿quién es Olmes? A conocerte un poquito. bueno, ¿quién soy yo? Esa es una pregunta muy filosófica y que nunca me la he podido responder, pero vamos a tratar de vislumbrar con este testimonio quién puedo llegar a ser. A ver, mi nombre es Olmes Madrigal, soy médico veterinario actualmente. Viéndome muchos años atrás, hacia mi infancia, tengo que decir que mi nacimiento y mi crecimiento se dio dentro de una familia católica, pero que es como la familia del común, que no suele pues como vivir mucho su fe, que no suele formarse, es como el típico catolicismo light, que ya es como un término muy trillado, pero que es vigente. Entonces, en medio de eso, pues yo fui creciendo en ese ambiente como un niño y un adolescente más del montón, del común, sin realmente preocuparme por nada de la fe. Pero sí tengo que decir que la única referencia que durante mi infancia yo tuve fue la de mi abuela. Mi abuela es un testimonio poderoso de amor mariano. Es una mujer que hasta el día de hoy me sigue confrontando. Es una mujer que yo estoy seguro que está en el cielo, una santa anónima, una absoluta santa, que fue la que me llevó a tener mis primeros contactos con esta oración. Gracias a ella fue que yo pude conocer lo que era el rosario. Cuando ella me visitaba o nos visitaba en casa, me hacía rezar con ella o nos hacía rezar con ella. Siendo niños, yo no entendía nada, yo simplemente repetía lo que ella me decía, pero tantos años después, 20, 30 años después, yo estoy seguro de que esa oración que ella me enseñó eh, y a la cual ella me llevó, produjo sus frutos. Y en cierta medida este testimonio también es fruto de lo que ella hizo conmigo. Y estoy seguro que ella, que ahora está en la gloria del Señor, yo estoy seguro de eso. Ella estuvo todo este tiempo intercediendo para lo que van a escuchar en este momento. Mi abuela es una mujer supremamente humilde, humilde de las mujeres, una mujer campesina, una mujer del campo y con esa humildad tan característica de los campesinos, llenos de nobleza y ella un ejemplo de nobleza absoluta, de humildad absoluta, de amor absoluto. Nunca la conocí enojada, nunca le escuché un grito, nunca le escuché un reproche, siempre fue puro amor, absoluto amor y desplegaba amor por todo, absolutamente por todo, por la gente, con unas obras de caridad impresionante. Era una mujer generosa, una mujer que así no tuvieran nada o tuviera poco, lo poco que tuviera era capaz de darlo a una persona necesitada, una mujer amante de la naturaleza, amante de los animales, con una sensibilidad ante la creación que habla de Dios. Eh, Increíble, a mí me impactaba mucho, porque cuando yo iba a la casa de ella hablando con nosotros, de un momento a otro se quedaba mirando al cielo en la noche y decía, qué bella es la creación de Dios, cómo ubica de bien las estrellas, y empezaba a generar una alabanza a partir de algo tan sencillo. Y a mí eso me impactaba porque tenía una sensibilidad y una capacidad de asombro impresionante. Una mujer que se levantaba a las 4 de la mañana a rezar el rosario, oraba todo el día, así estuviera en la cocina, así estuviera haciendo oficio, lo que fuera, y antes de dormir hacía el rosario de nuevo. Ella tiene en su momento, antes de morir, antes de caer enferma, ella tuvo una experiencia que nos relató a muy pocos y fue que ella tuvo una aparición mariana en un momento determinado. Y por lo que ella era, por su lucidez, por su humildad y por lo centrada que era a pesar de todo, yo creo que sí sucedió y además por la descripción que nos hacía de cómo la vio. No le dio ningún mensaje, pero la pudo observar. Y a No, raíz pues, de ciertas críticas que siempre se presentan y donde la tildaron de loca, de que dentro del mismo grupo pues, de algunos familiares, ella decidió callar, pero aún así lo pudo contar a algunas personas y se llevó ese secreto a la tumba. Entonces, mi abuela siempre es un referente para mí en cuestiones de fe y creo que a ella le debo mucho de lo que soy ahora y de lo que he podido crecer a nivel de la fe. Entonces, ese es el referente principal en mi infancia.
Sin embargo, como les digo, yo fui creciendo eh, totalmente normal, en el común, como cualquier otro niño, enamorado del deporte. eh, Me fascinaba el fútbol, ese fue mi principal sueño, ser futbolista algún día. No lo logré, pero por misericordia de Dios, porque estoy en un lugar mejor, creo yo. Pero entonces sucedió algo a medida que fueron transcurriendo los años, y es que yo no soy de acá, de la ciudad de Medellín. Yo nací en un pueblo al nordeste de Antioquia llamado Amalfi, y prácticamente toda mi formación académica de infancia, toda la escuela y el colegio lo hice en otro municipio cercano llamado Remedios. Remedios, junto con Segovia, que quedan ahí cercanos, es un sitio de un ambiente espiritual muy pesado, supremamente pesado. Es una zona minera donde la violencia marcó el pueblo por mucho tiempo. Durante mi adolescencia yo crecí prácticamente en medio de masacres, en medio de atentados terroristas al comando de la policía, en medio de un temor continuo porque es un pueblo que estuvo en su momento muy influenciado por la guerrilla, pero que cuando llegó el paramilitarismo empezaron a hacer las famosas limpiezas sociales y empezaron a Mm. barrer con mucha gente sospechosa o culpable, no importara. Si para ellos era una persona que colaboraba con el bando contrario, ya estaba en la mira y sencillamente tenía su amenaza encima y tenía casi que su lápida encima. Entonces, de cuenta de eso, yo vi asesinar a una persona en mi adolescencia. Me asesinaron el profesor de ciencias sociales, me asesinaron el profesor de español. Ojo. En un momento en que iba para el colegio me tocó ver un río de sangre de una masacre de 6 personas. Entonces, en medio de ese ambiente, yo fui creciendo en mi adolescencia, y a raíz también de esa violencia empezamos en mi familia a caer en una crisis económica bastante fuerte, con probables influencias también de brujería, de las cuales fue difícil salir. Entonces, prácticamente nosotros cuando salimos del municipio, salimos casi que en un exilio, porque lo poco que teníamos nos tocó venderlo, casi que regalarlo más bien, porque necesitábamos salir de allá. Y cuando salimos, eso fue un momento muy duro porque la familia se desintegró. Mi papá tomó su camino, mi mamá tomó su camino con una hermana, mi hermanita tomó su camino con un tío, yo tomé mi camino con otro tío. Entonces fue el final de la familia en su momento. Y a pesar de que siempre hemos sido una familia muy unida, sin embargo, ese fue un impacto muy fuerte en el cual llevó mucho tiempo recuperarnos. En medio de esta crisis yo llego a Medellín, y estando en Medellín, ya mi hermano llevaba mucho tiempo acá. Y él ya estaba como dentro del ambiente de la fe, como dentro del ambiente de la renovación carismática católica, a la cual llegó gracias a otros familiares. Entonces, cuando yo llego acá a Medellín, eh, por influencia de él, empiezo yo a asistir también a todo lo que tenía que ver con este movimiento. Y fue ahí donde empecé a conocer cosas que yo no conocía del catolicismo, de la fe. Me empecé a ver algo muy diferente en la iglesia. Y y todo esto se dio dentro del ambiente de la renovación carismática, guiada en su momento, en ese momento, eh, aquí en Medellín, por el padre John Mario Montoya y por el Minuto de Dios. Entonces empecé a ser una persona de grupos de oración, de congresos, y a medida que estaba en ese ambiente y también trabajando, empecé con mi hermano a hacer todo un proceso de, de volvernos a traer a la familia a Medellín, porque queríamos unirnos de nuevo. Así se dio, paso a paso, con mucho esfuerzo, comprando cada cosita, una cama, una olla, un plato, una cuchara, guardando todo en las casas de las tías mientras conseguíamos dónde vivir, y logramos con mucho esfuerzo y por gracia de Dios poder establecernos de nuevo acá todos juntos. Y eso es un testimonio, digamos, aparte, porque eso tiene pues todo un mundo también. Y cuando ya Segunda parte, tranquilo. igual cuando ya logramos como tener toda esa estabilidad, yo empecé a sentir un llamado vocacional. No sé, como que todo ese ambiente de fe me hizo sentir el deseo de ser sacerdote. También y yo decía, también puede ser un motivo de agradecimiento al Señor por todo lo que está haciendo con nosotros.
en el sentido de que prácticamente salimos exiliados casi que como perros del pueblo en el que estábamos, pero fue una salida necesaria porque como 1 o 2 años después nos dimos cuenta que mi papá estaba en una lista de los paramilitares, sospechoso de colaborar supuestamente con el bando contrario. Y si no hubiéramos salido de allá, mi papá no estaría vivo. Claro. Entonces, fue dura la salida, fue duro el momento, pero entendimos que fue pura misericordia divina. Fue como una alerta como la alerta del Señor diciéndonos tienen que salir rápido para protección. Entonces, en medio de todo ese contexto, cuando yo siento el llamado, decido hacer un proceso de discernimiento vocacional con el padre John Mario y efectivamente termino confirmando la vocación. Y termino yéndome para el seminario de Valmaría, que es el seminario de los padres eudistas en Bogotá. Allí en el seminario empiezo a hacer todos mis estudios. Estuve haciendo un año introductorio, estuve haciendo todos mis estudios de filosofía y llegué al final al año de pastoral. Prácticamente fueron hasta ese momento 5 años. Algo que yo tengo por lo cual tengo que darle gloria al Señor y darle gracias, porque es pura misericordia de Él, es que en medio de mi trabajo yo pude percibir el desarrollo de ciertos carismas muy especiales en el trabajo con la gente, ¿sí? Em, Algo que yo no pensé que iba a pasar conmigo, algo que sinceramente no por mérito propio y ni siquiera porque yo fuera muy buen seminarista o porque fuera muy buena persona, porque obviamente todos tenemos nuestros errores y como nuestras miserias y nuestras mediocridades también, y yo no soy la excepción, pero aún así el Señor se manifestaba grandemente hacia la gente por medio del trabajo que yo hacía, en especial en el año pastoral. Entonces me tocaba, o las misiones que hacíamos en pueblos, en veredas. Entonces, para la gloria del Señor, me tocaba ver muy bonitos procesos de conversión, procesos de liberación, procesos de sanación, incluso de algo momentos en que sucedían cosas que yo no entendía, de palabras de ciencia a ciertas personas, que eran muy específicos de momentos muy, no eran siempre, eran momentos muy, muy concretos para personas que de pronto necesitaran eso. Entonces, en medio de todo ese mundo de carismas, yo me llenaba de una gran alegría, pero a la vez de una gran vergüenza, porque yo sentía que yo no merecía que Dios estuviera haciendo tanto, ¿sí? Porque realmente, pues, en medio de todas mis luchas, la miseria también es muy grande, es muy alta. ¿Qué sucede? Que cuando yo termino mi año de pastoral, yo llego aquí a Medellín a iniciar mi teología, ya el último tiempo de mi formación y caigo en una crisis supremamente grande, una crisis terrible, un peso de soledad como ustedes no se imaginan. Y es un llamado para todos para que oren mucho por los sacerdotes, por los seminaristas, porque la soledad que se siente en medio del ministerio es una prueba muy grande, es un sacrificio que ustedes no alcanzan a imaginar. Y la soledad me pesó en ese momento, ya el 6.º año. Y en medio de la soledad empiezan a generarse en mí ciertas dudas sobre la fe, y esto también impulsado por el hecho de que empezó a entrar el desgano, el desánimo y con el desánimo el abandono de la oración personal. Me empecé a acostumbrar o a conformar más bien con la oración que hacíamos en comunidad, pero la oración personal, mi relación íntima con Dios, mis espacios con Él personales, los empecé a dejar a un lado. Y cuando tú abandonas la oración, abre las puertas para que el otro entre, para que el enemigo entre, para que te confunda, para que te llene de tentaciones, para que te pinte ilusiones y para que te termine llevando a donde no debes llegar. Eso sucedió conmigo. Empecé a tener ciertas dudas con mi fe, empecé a tener ciertas dudas con todo lo que estaba aprendiendo, empecé a tener ciertas dudas con si realmente yo sí estaba para esto, empecé a tener ciertas dudas con toda esa última etapa, empecé a sentir un vacío que nunca había sentido y un impulso desesperado por salir del seminario. Y empezó como un continuo, una continua tentación, o más bien una continua ilusión de que si yo salía iba a estar mejor, ¿sí? De que por fuera la vida era mucho más agradable, era como un susurro continuo.
salite, o sea, búscate una novia, salite que estás aquí demasiado aprisionado, demasiado encerrado, necesitas despejarte, necesitas despejar la mente, necesitas salir en las noches, necesitas tener libertad, necesitas vivir otras experiencias. Vos estás aquí encerrado y aquí no vas a pasar, no vas a salir de la crisis en la que estás. Era lo que yo en el interior pensaba, meditaba y me empecé a creer. Era un continuo golpe interno con el cual no pude. No pude, por lo que les digo, porque creo que cometí un error muy grande y fue que abandoné la oración en el momento de crisis y definitivamente tomé la decisión de retirarme, confiando en que realmente por fuera iba a encontrar la paz que en ese momento estaba perdiendo. Fue difícil la salida porque el sacerdote, el padre formador en ese momento, que me tenía una gran estima y que me ayudó muchísimo con mis estudios, porque para mí no fue fácil estudiar por temas económicos, él siempre estuvo intentando que reconsiderara mi decisión y me dijo, Olme, si tú te retiras, eh, por fuera no vas a encontrar nada. Me decía, si tú te retiras, vas a empezar a caer en ciertas cosas en las que no debes caer y por ahí te vas a ir, te vas a ir, te vas a ir y te vas a alejar del todo. Yo le decía, no, padre, eso no va a pasar. O sea, yo voy a seguir firme en la fe, pero no. Eso fue como una profecía. Fue Dios hablándome a través de él porque tal cual él me lo dijo, sucedió. Yo me retiro y cuando me retiro, yo me retiro con la excusa de salir a un año sabático porque no me querían dejar ir, no porque me estuvieran obligando, sino porque querían que me quedara. Entonces yo me di cuenta que pidiendo un año sabático me dejaban ir más fácil, pero el año sabático terminó siendo una excusa para quedarme definitivamente por fuera. Cuando yo me retiro, entonces yo digo, listo, ya siento que tengo determinada libertad, voy a empezar desde ceros, voy a buscar una carrera. En ese momento, como yo estaba sin trabajo y sin nada, empecé a tocar parroquias, puertas de parroquias. Toqué realmente como, toqué 3 puertas de 3 parroquias, porque como yo también pues toco guitarra y canto, entonces me quería ofrecer para que me permitieran cantar y que de pronto el padre me colaborara si fuera con los pasajes de la semana para poder ir a la universidad. En las 3 parroquias me dicen lo que dicen muchas veces en las entrevistas, no nos llames que nosotros te llamamos. Entonces me quedé No. esperando la llamada y hasta el día de hoy nunca me llamaron. Entonces yo dije, ve, o sea, pues no sé, pues no necesitan a alguien que les cante ni nada, pues. Y también me ofrecí de pronto a trabajar con grupos, pero me dijeron, no, tranquilo que nosotros te llamamos y si alguna cosa y hablamos contigo, pero no, nunca pasó. Entonces, y empecé a buscar trabajo y a la misma vez me presenté a la Universidad de Antioquia para la carrera de biología. Por gracia de Dios pasé de primerazo a la carrera, pero entonces empezó una lucha por acomodarme. Yo viniendo de ese mundo de la fe y recién salido de ese mundo a entrar a una universidad pública como la Universidad de Antioquia, con un ambiente tan pesado a nivel Duro. intelectual, a nivel de pensamiento, fue un choque bastante grande y no me fue fácil acomodarme, no me fue fácil hacer amigos, no me fue fácil como estar en ese ambiente porque sentía que no encajaba, ¿sí? Entonces empecé a sentirme muy desubicado. Aún así, seguí mi carrera, conseguí trabajo en un call center, eh, trabajando pues para una empresa de telecomunicaciones de acá del país y empezó en este sentido una lucha pues muy fuerte con el tema de los horarios, porque yo prácticamente no tenía casi espacio de nada. Yo terminaba trabajando, estudiando en la universidad tipo 6 de la tarde, salía, cogía trabajo a las 7 de la noche, me iba hasta la 1 o 2 de la madrugada trabajando, terminaba trabajo a esa hora, dormía 1 hora o 2 horas y me tocaba empezar de nuevo. Y fue momentos muy difíciles porque sentía que me estaba desgastando, sentía que me estaba agotando, sentía que la lucha era muy fuerte y empecé a sufrir en medio de ese ambiente, pero entonces en medio pues de todo busqué refugio en una persona y conseguí una novia en la universidad de otra carrera y fue un aliciente para mí, fue una persona que a nivel emocional me sostuvo mucho, pero entonces fue una relación que duró un año. Cuando yo me retiro del seminario, hubo un ser que se volvió muy importante para mí, que es este que está acá, les voy a mostrar una imagencita de este muñeco. ¡Ay, Ay, qué qué bello. belleza! Este animalito, ese perrito,
ahí donde lo ven, eh, se convirtió en un ser fundamental para esos momentos de crisis, porque se empezó a convertir en mi soporte emocional, en mi soporte, en mi soporte emocional, en el distractor que necesitaba muchas veces para no ensimismarme tanto. La Y compañía. exactamente, una compañía esencial. Y el asunto es que yo siempre he sido muy reservado con todo, con mis cosas. Yo no he sido nunca una persona que de pronto tenga amigos íntimos a los cuales les cuente todo lo que yo vivo. Entonces, soy de esas personas que se guardan todo y que tratan de solucionarlo todo solos, ¿sí? O trata de vivir los procesos solos, de superar los momentos solos. Y este perro para mí se convirtió como en un canalizador de muchas emociones. Resulta que cuando se me finaliza a mí la relación con la mujer que les estoy comentando, con la niña con la que entablé pues esa relación de noviazgo, a mí me da cierta crisis y eso, sumado al hecho de que empecé a pensar en la universidad, en mi carrera de biología y en en la posibilidad de buscar trabajo como biólogo y ver que de pronto el futuro estaba medio oscuro, y sumado al hecho de que este animalito a mí me empezó a transformar interiormente, entonces yo tomé la decisión de cambiar de carrera. Y fue ahí donde empecé a estudiar medicina veterinaria. Me presenté de nuevo a la universidad, estuve prácticamente como 6 meses, casi un año, por fuera de la universidad trabajando como para descansar un poco y retomar los estudios. Pero siguió el mismo trajín, hasta que en un momento dado un profesor me dijo, Holmes, tienes dos opciones, tú te estás desgastando demasiado, o trabajas o estudias, pero no puedes hacer las dos cosas. Tomé el riesgo de retirarme del trabajo para seguir mis estudios, pero por los lados mi hermana que montó una empresa, un emprendimiento de tortas temáticas que se llama Kelly Madrigal, por los laditos me empezó a dar trabajo para yo sostenerme. Pero entonces aún así era difícil económicamente, era muy difícil sostenerme, fue con mucho esfuerzo, con muchas luchas, y empezó un golpeteo interior de empezar a mirar lo que estaba pasando conmigo. Yo ya no era un joven de 22 años, no era el joven de 22 años que entró al seminario, no era un adolescente tampoco, no tenía 18 años, no tenía 19 años, de forma pues que mis papás de pronto me colaboraran con todo. Además, mis papás son personas humildes, nobles, que escasamente tienen estudios de primaria. Y yo soy hijo de panadero, orgullosamente hijo de panadero, y de una ama de casa maravillosa. Entonces, siempre el tema económico fue difícil. Y empiezo a pensar en lo que estaba pasando en ese momento con mi vida, en recordar que yo me retiré del seminario pensando en que por fuera iba a estar todo mejor y resulta que no, estaba golpeado, estaba cansado, estaba fatigado y empecé a mirar que a la edad que yo tenía, prácticamente una persona normal, una persona del común, ya debería tener por lo menos una carrera, ya debería estar trabajando, ya debería estar en una estabilidad económica, ya debería tener ahorros, y yo viéndome prácticamente empezando de ceros, una nueva carrera otra vez y en un estado realmente deplorable. Es ahí donde yo empiezo a pensar qué había pasado. Y uno siempre trata de buscar culpables de las cosas que producen dolor. Y en medio de ese dolor, buscando culpables, yo decía, pasé 6 años en un seminario, trabajando para Dios, dándolo todo con mucha sinceridad, trabajando para la gente, me retiro y ahora estoy en un hoyo, estoy trabajando, sí, estoy con mis estudios, sí, estoy con mis estudios, pero estoy pasando momentos de hambre, estoy viéndome en un hoyo, estoy prácticamente sin un apoyo emocional, no me siento con amigos, no encajo en ningún lado y todo esto es culpa de Dios. Empecé a culpar al Señor por todo lo que estaba sucediendo y yo dije, y yo decía, ¿de qué me sirvió a mí gastarme 6 años en un seminario? Dándote todo para que saliendo me abandones. Me sentí supremamente abandonado, supremamente en una desolación terrible y empecé a culpar a Dios por todo lo que estaba pasando, porque sentía que no estaba teniendo salidas, que no era feliz, que no tenía momentos de alegría, todo era una lucha, todo era un esfuerzo, todo era un estrés, todo era una carga, todo era un envidiar, a veces el ver a tanta gente tan bien y yo viéndome tan mal. Y siempre Dios fue el culpable. Dios siempre fue el culpable para mí. Y empecé a desarrollar un resentimiento hacia Dios
por todo lo que había sucedido y, y empecé a tener, si ya estaba de por sí alejado, empecé a alejarme mucho más. Tuve momentos en los que yo en el seminario, yo en la universidad, cuando estaba estudiando medicina veterinaria, hice una electiva con un gran poeta colombiano que se llama Carlos Palacio, Carlos Pala, y con él aprendí a escribir poesía. Yo escribo poesía. Y la poesía se empezó a convertir para mí en un canalizador de muchas emociones y empecé a descargar sobre el papel una cantidad de blasfemias poéticas contra la iglesia y contra Dios. Unas blasfemias contra los santos, contra lo sagrado, eh, y eran escritos bastante pesados que empecé a compartir en grupos poéticos y usualmente pues en estos grupos hay gente de todo tipo y fueron poemas que por muchas personas fueron alabados por lo bien construidos, por lo irreverentes que eran y yo me sentía bien con eso. Yo decía, por lo menos estoy teniendo aprobación por alguna parte, pero era realmente escritos bastante feos que no me gusta recordarlos y que ya los destruí. Y era un ataque continuo a la fe, era un ataque continuo a la fe. Llegué a un momento en que yo empecé a sentir ya aversión a todo lo que tuviera que ver con la iglesia. Empecé en mi fuero interno a apostatar de mi fe, a decir, ya no me considero católico. En mi habitación yo tenía una imagen de San Miguel Arcángel, la saqué de la habitación, tenía un crucifijo arriba de mi almohada, lo saqué, lo guardé en un cajón. Tenía varios libros espirituales del seminario, todos los tiré a la basura. Boté un libro de espiritualidad bendito de San Juan Eudes, boté una cantidad de libros que me pesa lo que hice ahora, porque yo quería separarme de todo y no tener contacto absolutamente con nada que tuviera que ver con ese Dios que me tenía bajo sus pies, humillado, sufriendo, abandonado, porque me sentía realmente abandonado. Y a raíz de esa lejanía empecé a sentir una amargura muy profunda, una amargura muy intensa. Empezó a crecer una amargura que yo nunca había sentido. Aún así, en medio de mi alejamiento, hubo dos cosas que contra las cuales yo nunca pude o que yo nunca pude atacar. Una de esas cosas fue la figura de la Virgen María. Nunca la pude atacar, nunca fui capaz. Es ahí donde yo digo que la oración de mi abuela surgió bastante efecto. La figura de la Madre, de la Virgen, yo pensaba en ella, yo decía, a pesar de mi blasfemia, mi apostasía, yo no soy capaz de atacarte, no puedo, no me da la voluntad, no me da para decir nada en contra tuya. Esa fue una de las cosas contra las que yo no pude. Y lo otro fue la Eucaristía. A mí la Eucaristía me dio demasiado. Y yo decía, yo no puedo creer. Yo no es que no crea en Dios, yo sí creo, yo sé que tú estás, pero yo no puedo atacar tampoco la Eucaristía porque yo en la Eucaristía llegué a tener muchos momentos de paz. Y a pesar de mi apostasía, yo, yo sentía y aún seguía creyendo que Jesús estaba ahí presente. ¿Qué pasa? En medio de todo esto, yo empiezo a sentir a Jesús demasiado distante, supremamente distante, como nunca lo había sentido. Llegué a un momento en que para mí hablar de Jesús o pensar en Jesús era como pensar en, no sé, en Confucio, en un dios, no sé, hindú, era como algo distante, algo que no conocía. Empecé a sentir a Jesús demasiado lejos, el nombre ya me parecía extraño, lo empezaba a sentir extraño. Yo decía Jesús o pensaba en Jesús y era como pensar o decir Buda. Era una cosa supremamente extraña, era una cosa lejana. Para mí Jesús se volvió en algo lejano, en algo que yo no conocía, en un total desconocido. En medio de todo eso, yo empiezo a pensar en mi vida pasada, en medio de tanta amargura, y empiezo a reconocer que yo en el seminario tuve una paz que yo nunca jamás volví a sentir. En ese ambiente de formación, yo tuve momentos muy bellos de tranquilidad, de serenidad. Yo en el seminario sonreía mucho. Yo le sonreía a todo el mundo, le sonreía a todas las personas. Y desde que salí del seminario, mi
mi rostro se volvió una piedra absoluta, sonreía poco. Y yo empecé a pensar en eso, yo decía, es increíble yo cómo sonreía antes y ahora simplemente soy un amargo interno, la amargura me domina. Y la paz que sentía en el seminario la empecé a extrañar en medio de mi oscuridad. Y por eso para mí la figura del hijo pródigo es muy diciente, porque en medio de mis luchas, gracias a Dios, yo nunca he sido una persona, digamos, de vicios, de entregarme al licor, a los vicios, a nada. Yo nunca he sido una persona como de desórdenes a ese nivel, de rumbas, de nada, nunca, jamás en la vida. Y nunca, a pesar del estado en el que me encontraba, nunca busqué refugio en nada de eso. Pero sí por dentro estaba en una lucha interna continua. Lo que sucede es que yo empiezo a extrañar todo ese ambiente interno que empezaba a vivir. Yo llegué a un momento en el que yo decía, yo nunca, jamás, jamás voy a volver a un seminario. Yo nunca me volvería a ir a un seminario para ser sacerdote. Sucede que, sucede que en medio de extrañar todo ese ambiente, yo decía, a pesar de que yo digo nunca voy a volver, y a pesar de mis luchas y mis peleas, yo reconozco que hubo algo que pasó allá que no estoy teniendo ahora. Y yo quisiera volver a sentir esa paz en algún momento, que algo me la dé, que alguien me la dé. En esos días conozco una persona, una mujer, una niña con la cual entablo otra relación de noviazgo y curiosamente era una persona muy católica, muy de fe, con una mamá bastante católica y me llamó la atención cuando empecé la relación con ella porque yo decía, quizá ella puede ser un motivo para que yo de pronto vuelva o tenga al menos algún toque especial de gracia que me pueda volver a hacer sentir algo que me haga de pronto superar este resentimiento que tengo hacia Dios. En todo este tiempo había un versículo que siempre estaba presente en mi mente y es el versículo, creo que es de la carta a los Filipenses de Pablo, en el que Pablo dice, Dios lleva a feliz término o Dios llevará a feliz término la obra que ha iniciado en ustedes. Ese era un versículo que siempre me llegaba, siempre me llegaba. Yo salía con mi perro a caminar y en medio de mis paseos ya me llegaba el versículo a la cabeza. Yo me iba a trabajar y trabajando me llegaba el versículo a la cabeza. Yo estudiando me llegaba el versículo a la cabeza. Hasta el punto que yo empecé a tomar ese versículo y a reflexionar sobre él y a decir, después de todo lo que yo he hecho, después del vacío y del hoyo en el que estoy, de mi negación de Dios, de mi aversión, de mi resentimiento, de mi pelea, yo creo que ese versículo es imposible que se cumpla, o sea, eso ya no se va a cumplir, pero él siempre lo tenía ahí, siempre lo tenía ahí. Cuando yo entablo la relación con esta niña, yo pensé que iba a ser un salvavidas para mí en medio de tanta amargura, pero no fue así, fue una relación corta, pero entonces el poco tiempo que tuve con ella de 4 meses, fue un tiempo en el que tuve momenticos de cercanía otra vez a la iglesia, pero fueron momentos muy cortos, pero los suficientes para decir, yo debería reconsiderar todo lo que estoy viviendo y volver a buscar al Señor, porque estoy en la inmunda, decía yo. Entonces empieza a pasar lo siguiente. Cuando esta niña me termina la relación, yo entro en una crisis muy grande, porque para mí ella era un refugio también. Entonces, mi perro se vuelve mucho más fuerte en el tema de soporte emocional. Y empiezo yo a hacer una oración al Señor y a reconocer que lo que había pasado con esta niña, la relación con esta niña, era un reflejo de lo que yo necesitaba. Yo decía, yo necesito una persona que me lleve al Señor. Necesito a alguien con una fe intensa, con, con que sea una persona de iglesia, una persona que viva la fe y que me pueda arrastrar, porque yo de este hoyo no soy capaz de salir. Yo me sentía literal como el hijo pródigo. En el momento en el que está el, 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 el hijo pródigo comiendo con los cerdos, comiendo de las algarrobas, metido en el fango, pero pensando en lo que perdió en la casa de su padre. Así me sentía yo. Pero yo no me sentía capaz de salir de ese fango. Y yo decía, para salir de acá necesito una persona, una mujer. Y empecé a hacer una oración muy particular y empecé a decirle al Señor, Señor, dame una mujer, una persona de fe, una persona que genere un vínculo emocional, un vínculo sentimental conmigo bien profundo,
pero que sea una persona de iglesia que me logre sacar de acá. O sea, yo estoy peleado contigo, pero yo reconozco que tú me diste una paz que yo nunca había sentido. Entonces, si tú me quieres rescatar, si todos estos son signos tuyos, entonces dame esa respuesta. Empecé a retarlo. Fue una oración más retadora realmente. Una oración más retadora que una oración humilde. Porque esa es otra cosa. Yo la humildad, eh, cero, absoluto. De humildad nada, porque en medio del ambiente universitario empecé a volverme un soberbio intelectual, supremamente soberbio intelectualmente. Todo lo cuestionaba, todo trataba de buscar la explicación, todo quería encontrarle una razón lógica. Y es así también que entonces todos esos carismas que yo había tenido en el seminario, que vi Dios desarrollando en mí, los empecé a cuestionar. Y empecé a decir, todo eso fue una absoluta mentira, decía yo. Todo eso fue obra de sugestión de la gente, todo eso fue una obra de sugestión mía, habiendo visto con mis propios ojos lo que Dios estaba haciendo, empecé a negarlo todo. Y empecé a decir todos los carismas que Dios desarrolló, todos los dones, todo simplemente fue una farsa, fue simple sugestión, decía yo, porque empecé a tratar de meter a Dios y todo lo que sucedía con él dentro de la racionalidad. Y estando así, entonces, yo haciendo esta oración, reconociendo que necesitaba salir de ese hoyo, cuando hago esa oración ya empiezan a suceder ciertas cosas. Dios es un perfecto ajedrecista, perfecto. Él mueve fichas de una forma que uno no entiende hasta cuando finaliza la partida o cuando está llegando a finalizar la partida. Y empezó a mover ciertas fichas en mi vida y a darle jaque mate a muchas o a prácticamente a destruir peones, a destruir alfiles, a destruir ciertas fichas de mi vida y a sacarlas para tratar de darle jaque mate a mi soberbia y darme jaque mate a mí y ponerme a sus pies. Sucede lo siguiente, después de hacer esta oración, yo sigo en medio de mi vacío, en medio de mi amargura. Y sucede que cuando yo me gradúo, yo en la universidad tenía un grupito pequeño de amigos y dentro de ese grupito tenía una amiga que para mí era muy especial y como amiga, pero era una persona que tenía muchas crisis emocionales, muchas crisis, tenía sus momentos de depresión y finalizando la carrera, lamentablemente toma la decisión de quitarse la vida. Llega Ah, a pues ella tiene una crisis muy severa y se quita la vida y yo empiezo a sentir una culpa muy grande, porque yo sentí que yo no la ayudé lo suficiente y la muerte de ella empecé a sentirla como una carga, porque en muchos momentos ella estuvo mal y yo sabiendo que podía estar ahí no estuve y ver que ahora ya no estaba y que no podía hacer nada, eso se volvió para mí una carga y yo decía, ella se fue, si yo la hubiera apoyado quizá hubiera tomado otra decisión. Eso fue un primer golpe muy fuerte y yo decía, tras de que me siento solo, tras de que me siento sin nada, tras de que estoy en ceros, tras de que no me veo con un futuro claro, tras de que me siento con una amargura profunda, esta persona se quita la vida y me acaba de hundir más en ese hoyo en el que estoy. O sea, yo decía, Señor, ¿hasta dónde me vas a pisotear? ¿Hasta dónde me vas a hundir? O sea, es que no tienes paz, no tienes misericordia conmigo, decía yo. Ese fue un golpe fuerte. Y eso sucedió hace un año. Perdón, sucedió hace 2 años aproximadamente, pero fue algo que estuvo ahí y que ha estado ahí todo este tiempo. Gracias al Señor, yo cuando finalizo mis estudios, logro entrar a un trabajo en una clínica veterinaria y empiezo a trabajar y es una clínica con todo una carga laboral muy pesada. Entonces no tenía descanso, pero pasa algo muy particular. Los dueños de esta clínica son dueños muy marianos, supremamente marianos. Yo trabajando en esta clínica, en medio de un día muy agitado, curiosamente me toca atender a una persona que llegaba con un perrito, con un Shih Tzu, era una mujer. Yo la atiendo, un auxiliar me dice que, pues, que tengo que atender la siguiente consulta, yo le digo que la haga pasar
Y cuando la mujer pasa, veo que está con una camiseta blanca con un logo de la Virgen María. Ella se sienta y yo la miro, la profundidad y el brillo de la mirada de esa mujer me dejó en jaque. Me llevó a muchas cosas atrás. Me llevó a pensar en mi abuela, me llevó a pensar en el seminario y a recordar que yo en el seminario, una de las cosas que yo envidiaba era a los sacerdotes marianos, a la gente mariana, porque yo decía, la gente mariana tiene un brillo diferente. Yo siempre sentí eso, siempre vi eso, siempre reconocí eso. Y el ver el brillo en los ojos de esta mujer, a mí me impactó mucho. Yo me quedé mirándola y bueno, como que reaccioné, empecé yo a atender su animalito y todo, empecé a hablar con ella, a explicarle todo lo que pasaba, a hacerle la fórmula y ella siempre estuvo mirándome, siempre me miraba a los ojos, siempre, nunca me quitó la mirada. Entiéndole. Y, y para mí era muy, muy intimidante. Yo quería terminar esa consulta rápido para que se fuera, porque yo no soportaba la mirada de esa mujer. Y, y a todo lo que yo le decía, ella simplemente me respondía, listo, doctor, está bien. Pero la dulzura de la voz, eso era como, yo en medio de ese ser una roca, una piedra, me sentía bastante golpeado en ese instante. Finalizó esa consulta, la mujer se fue y yo tuve que salir a tomarme algo porque no soportaba lo que había pasado. Ay, qué belleza. Entonces, hasta el día de hoy recuerdo ese momento, hasta el día de hoy recuerdo esa mujer, no sé quién es, no sé cómo se llama, no sé, ojalá y supiera o recordara el nombre, pero es una mujer que Dios utilizó para decirme, hey, empezó el momento. Llegó Ay, el instante en que me trasladan de esa clínica para otra sede y resulta que en esa sede, en el comedor, había una imagen grande, gigante de la Virgen María con sus flores y con sus velitas y todo. Entonces cada que yo iba a almorzar me tocaba pasar por el frente de esa imagen. Y yo la miraba y yo, bueno, otra vez estoy por aquí como que con contacto con cosas que tienen que ver con la iglesia. Entonces, en fin. Y en medio de todo ese ambiente todavía tenía el tema de lo que pasó con mi amiga. Y yo llevaba 2 años sin ir a una Eucaristía. Yo me alejé por completo de todo sacramento. Para mí la iglesia se volvió la cosa más extraña. Y después de 2 años, después de 2 años, la Eucaristía a la que volví fue la del funeral de mi compañera. Yo en esa Eucaristía me sentí un total desconocido. Yo me desconocía porque me sentí, Dios en esa Eucaristía se encargó de hacerme ver que yo era una roca absoluta, frío, ah, vacío, insensible, no sentía nada. Y yo me ponía a pensar y yo decía, de aquel Olmes que fue tan ferviente en su fe, que fue tan amante de la Eucaristía, a este Olmes tan frío, tan lleno de sequedad, no quedas absolutamente nada. Yo decía, me desconozco, es impresionante. Eso sucedió en esos días en que mi compañera se quita la vida y eso también fue algo que me fue golpeando en este tiempo. Entonces, pasa lo siguiente. Cuando yo estoy trabajando allá en esa clínica, yo empiezo a descubrir que mi perro tiene un problema cardíaco y le pido cita con un cardiólogo. Pero tristemente, mi perro termina falleciendo el 1 de mayo del año pasado. oh, por Ese Dios. perro para mí era, como les digo, un soporte emocional muy grande, era sobre el que yo descargaba todo. Cuando se muere mi perro, tras de todo lo que tenía, ahora se me muere el soporte emocional, ahora sí quedé sin piso, dije yo, quedé sin piso, quedé sin nada, quedé sin base, ahora yo qué voy a hacer. Estabas en la inmunda total. Y en la inmunda, yo me sentía en la inmunda. Tenía mi trabajo, sí, pero es que mi trabajo no me llenaba, era un estrés continuo, era una cosa impresionante, o sea, la carga emocional que yo tenía era impresionante. Cuando mi perro se muere el 1 de mayo, y quiero que tengan muy en cuenta este mes porque las fechas empiezan a volver importantes, cuando mi perro se muere el 1 de mayo, yo en medio del desespero que tenía, yo ese día hice todo el proceso pues para disponer del cuerpo, yo no dormí en esa noche, al otro día me levanté desesperado, yo era un mar de lágrimas, yo decía, Dios mío, o sea, yo no soporto más, no aguanto más, no aguanto más. Me levanté a las 7 de la mañana, me organicé, tomé mi moto y arranqué para cualquier lado. Mi plan era irme para Oriente, ¿a qué? No sé, yo cogí esa moto y me fui.
necesitaba despejarme. Pero en la ruta cambié la dirección y me fui para el norte. No sé por qué me dio por cambiar de dirección y me fui para el norte y llegué a San Pedro de los Milagros. Llegando a San Pedro de los Milagros, eso fue el 2 de mayo, martes, un martes el año pasado. Llegando a San Pedro de los Milagros, yo, yo llego al parque, parqueo mi moto, me bajo ¿y qué hago? Y yo digo, ¿qué hago ahora? ¿Para dónde me voy? Y me pongo a mirar la iglesia. Durante todo ese trayecto, desde acá hasta San Pedro de los Milagros, yo lloraba, 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 lloraba. Era un llanto continuo, yo no paré de llorar. Y estando en el parque, yo miré para la iglesia, yo digo, o sea, a pesar de todo, creo que es el único lugar donde puedo encontrar algo de paz. Yo ingresé a la iglesia. Lo primero que hice fue ir para el lugar donde estaba el sagrario. Recuerden que yo de la Eucaristía aún consideraba que Jesús estaba ahí a pesar de todo. Y yo en ese momento, cuando yo empiezo a tener contacto con la persona que les digo que fue pues mi novia, que era una persona de fe, desde ese tiempo yo empiezo a ponerme este rosario otra vez al cuello, pero más que por devoción, simplemente como por ella, ¿sí? Y siempre lo llevaba conmigo. Y lo tenía colgado en ese momento y lo que hago yo es que me voy para el sagrario, me siento en el piso, saco este rosario y empiezo a hacer el rosario. Ya se me había olvidado los misterios. Entonces ese rosario lo hice a punta de Padre Nuestro y Ave Marías, no me acordaba de nada más. Era Padre Nuestro y Ave Marías. Y mientras yo hacía el rosario, era un llanto continuo, un llanto continuo, un llanto continuo. Pero empecé a sentir que muchas de las cargas emocionales empezaron a bajar, a bajar, a bajar, a bajar. Yo finalizo ese rosario y cuando yo me levanto, yo siento que algo empezó a cambiar. Cuando voy a salir, curiosamente, yo iba ya hacia la puerta de salida y veo que a la izquierda mía está un confesionario abierto y hay un sacerdote ahí chateando, esperando a alguien que llegara a confesarse. Y fue como un impulso en el que yo ni siquiera pensé. Yo iba hacia afuera, de un momento a otro desvié el camino y me metí para allá, sin pensarlo. Y cuando me senté, yo pensé, yo, ¿qué acabo de hacer? ¿Yo por qué me metí aquí? Entonces el padre empezó a hablar conmigo y empezó a hablar conmigo. Le dije, padre, no sé por qué entré acá, pero bueno, ya que estoy acá, empecemos a hablar. Y empezamos a hablar. Y en medio de todo ese diálogo, empecé una confesión. Empecé a confesarme. Y en medio de mi confesión le conté y le puse a los pies de ese sacerdote todos los pecados que yo tenía, absolutamente todos, todas mis blasfemias, toda mi lejanía, le conté todo lo que había hecho, toda mi soberbia, todos mis cuestionamientos de la fe, todas mis luchas con Dios. El Padre siempre me estuvo escuchando, siempre, y me dio una serie de consejos supremamente sabios. Y cuando yo salí de ese confesionario, Ay, qué ese bello. morral del que tanto hablan y que yo nunca había experimentado, lo experimenté y supe lo que es el poder de una confesión. Yo seguía en medio de mi dolor por la pérdida de mi perro, pero yo sentía que yo creo que por ahí un 80% de la carga con la que llegué ya no la tenía. Y yo dije, me voy a quedar a la Eucaristía. Yo no me había dado cuenta que era martes, martes de María Auxiliadora. De María Auxiliadora. Que se iba a acordar. Sí, yo ya no me acordaba de eso. Cuando estoy Pero yo en la ya sé. Eucaristía, cuando estoy yo en la Eucaristía, empieza la Eucaristía y yo ahí, listo, viviendo la Eucaristía, mirando todo ese grupo de sacerdotes y yo decía, es increíble, o sea, que yo esté aquí después de todo lo que ha pasado. Y cuando se empieza a hacer la novena a María Auxiliadora y empiezan a hacer un canto a María Auxiliadora, yo me baño en lágrimas, me baño en lágrimas y entro, o sea, me quebranté hasta tal punto que yo empecé a sentir como un calor interno en el que es como si fuera una mano que me empezara a sacar de ese fango en el que yo estaba. Y en esa Eucaristía empezó a generarse en mí una imagen y es como la imagen de una llama en medio de la oscuridad. ¿Se acuerdan que yo les decía que si había una figura que yo no había podido atacar era a la figura de la Virgen? Ella fue como esa llamita que estuvo ahí en medio de tanta oscuridad, en medio de tanto vacío, ahí siempre presente, ahí siempre titilando, diciéndome que no me estaba abandonando. Finaliza esa Eucaristía y yo salgo y yo me sentí una persona totalmente distinta. A partir de ahí empieza una sed Y impresionante. comulgaste, me imagino, obviamente. Sí, claro, comulgué. Yo comulgué, en ese momento yo volví a la comunión, eh, lo pensé mucho,
lo pensé mucho porque sinceramente yo decía, después de tanta ingratitud, yo acercarme otra vez a comulgar, pero comulgué y, y en ese momento yo no sentí nada especial en la comunión, pero sí hubo cosas muy especiales que empecé a sentir después, a la salida. ¿Qué sucede? Que empieza una sed que yo nunca había tenido por esto. Desde que yo salí de esa Eucaristía, desde que yo salí de esa confesión, desde que yo salí de ese martes de la parroquia de San Pedro, era una sed continua, continua a rezar el rosario. Yo cuando estaba en el seminario, yo siempre me forcé, o en muchos momentos me forcé a tener una devoción mariana y nunca pude. Yo decía, voy a empezar a rezar el rosario, por lo que yo les decía, yo envidiaba a la gente mariana, muy mariana, y yo quería ser una persona muy mariana. Y yo decía en el seminario, siendo pues seminarista, yo decía, voy a empezar a rezar el rosario todos los días porque yo quiero desarrollar un amor especial por María. Empezaba 1 o 2 días y de ahí para allá se me olvidaba todo. O sea, nunca, siempre me forcé y nunca pude tener ese don porque ahora sé que es un don, pero curiosamente desde este día martes era una sed continua por rezar el rosario y era una sed continua por comulgar. Entonces, a partir de ese día empecé a hacer el rosario diario, 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 Gracias. diario, y empecé a ir a la Eucaristía diaria, 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 diaria. Cuando llevaba como 2 semanas de Eucaristía diaria, hubo un momento muy especial en el que yo, rezando el rosario, pues yo no es que haya escuchado voces ni nada, pero uno tiene movimientos internos como para que lo llevan a uno a pensar en cosas especiales. Como Y yo una moción sentía, del espíritu. sí, y luego de finalizar el rosario, yo sentía que algo me decía, siéntate a pensar en los momentos más importantes de tu fe, que te vas a dar cuenta de algo de lo que no te has dado cuenta. Me siento yo a pensar, yo digo, los momentos más importantes de mi fe y de mi vida. Y empezaba a hacer como una reflexión de toda mi existencia. Yo dije, a ver, yo nací en un 19 de julio, prácticamente 3 días después de la fiesta de la Virgen del Carmen, número uno. Las fiestas María. Número dos, mi bautismo, ¿dónde fue? Fue en la parroquia La Inmaculada Concepción en Amalfi. Número tres, mi primera comunión y mi confirmación, ¿dónde fue? En la parroquia Nuestra Señora de los Remedios, en Remedios. Eh, Mi llamado vocacional inicial, ¿dónde fue? Se dio en la parroquia Nuestra Señora del Rosario en Bello. Después de eso yo decía, el llamado vocacional hacia qué comunidad fue, a la comunidad, a la congregación de Jesús y María, cuyo padre fundador es el padre San Juan Eudes, que es considerado el padre o el apóstol doctor, eh, el doctor y apóstol del culto litúrgico a los sagrados corazones de Jesús y María. Prácticamente por él se empezó la devoción al corazón de Jesús y María, un nombre profundamente mariano. Después de eso, recuerdo lo del ingreso a trabajar a la clínica de dueños muy marianos. Recuerdo a esta mujer que les digo que entró ese día a esa consulta. Eh, y empiezo a pensar en ese mes en particular, en el mes de mayo. Y yo digo, la muerte de mi perro fue el 1 de mayo, empezando el mes de Ujú. María. Yo llego a San Pedro de los Milagros el 2 de mayo, martes, día de María Auxiliadora. Y empiezo yo como a encajar ciertas piezas y a darme cuenta que Dios me estaba respondiendo a la oración que yo le decía, que yo le había hecho mucho tiempo atrás. Cuando yo le Qué decía, lindo. Señor, dame una mujer que me lleve a ti. Y esa mujer, Ay, sí. Ay, qué hermosura. Ay, Todos no. estaban esperando que apareciera la novia. Y mire la yo mujer sota también, que le mandó. realmente mi oración iba en otro sentido, pero fue como Dios diciéndome, me estabas pidiendo una mujer de fe, con quien tú Ay, tuvieras un no. vínculo especial que te trajera a mí, te voy a dar algo mejor que una novia y que una esposa, te voy a dar a mi mamá. Ay, no. Me mataste con eso. Y Mira que mientras ibas hablando, perdón, Olmes, yo sentía, yo decía, pero es que, claro, María, es que ese es el camino que lo lleva a uno a Jesús. Y hablaba así y decía, no, pues es que María es quien lo lleva a uno a Jesús. Pero sin saber Mira, la historia, sin porque mi saber la esposo no historia, sabía nada. y me sales con esta, ah, no, hermano, es que Qué mejor no, dicho, para mí fue supremamente revelador, supremamente revelador.
Yo cuando caí en cuenta de eso, yo empecé a llorar, empecé a llorar, empecé a llorar. Me di cuenta que María había estado en todo momento, en mi nacimiento, en mi primera comunión, en mi confirmación, en mi bautizo, en mi infancia, con mi abuela, en mi adolescencia, en los momentos más difíciles, en el hecho de no poderla atacar. En todo ese tiempo ella siempre estuvo orando por mí y por medio de esto que les estoy diciendo, me daba cuenta que ella estaba siempre protegiéndome y tratando de llevarme de nuevo al camino y de llevarme a pensar en Dios y de llevarme a ese proceso de sanación que yo tanto necesitaba. Yo viviendo todo tan solo, tan ensimismado, sin confiarle nada a nadie, pero ella se volvió, no me estaba dando cuenta que ella se estaba volviendo mi confidente, mi profunda confidente. Y no termina todo ahí, porque ahora viene, ya como para ir finalizando, algo muy importante. Y es que en medio de todo eso, cuando yo empiezo a hacer el rosario diario, la Eucaristía diaria, empieza a desarrollarse en mí algo muy especial que yo nunca había tenido. A partir del rezo del rosario, empecé a amar muchas cosas que yo antes no amaba. El amor que yo le tomé a la Eucaristía a partir de ese momento es un amor que yo ni siquiera en el seminario llegué a desarrollar. La forma en la que empecé a vivir la Eucaristía, de cuenta de acercarme al rosario, es una forma totalmente distinta. Me volví muy sensible a las palabras del sacerdote en cada momento de la Eucaristía. Cero distracciones. Y entendí, y era como ese deseo continuamente de estar ahí, de cerrar mis ojos, y yo soy una persona que a partir de ese martes, que a mí me transformó, empecé a vivir la Eucaristía con una actitud física que yo nunca la vivía, y es que desde el momento en que sale el sacerdote yo cierro mis ojos para concentrarme en cada palabra, y solamente abro mis ojos en momentos muy específicos, en el momento de la homilía, en el momento de la paz y en el momento en que me estoy dirigiendo a comulgar. De resto, durante todo el tiempo, yo cierro mis ojos y empiezo a saborear cada palabra y cada oración que hace el sacerdote. Y eso empezó a generar una transformación interna tan impresionante que yo decía, es increíble todo lo que yo había perdido. Y empiezo a desarrollar un amor por los santos que antes no tenía, un amor por toda lo tradicional de la iglesia, por los íconos bizantinos, por el latín, hasta el punto de que empezó una sed por rezar el rosario en latín, me aprendí el rosario de principio a fin en latín, por la música sacra, por, eh, por toda la tradición de la iglesia, empecé a reflexionar en muchas cosas y a ver muchos errores en los que yo había caído antes en mi fe y empecé a entender que la Virgen María es un puerto segurísimo para conservar la sana doctrina. Empecé a amar una cantidad de cosas dentro de la tradición de la iglesia que para mí eran desconocidas o no eran tan importantes. La liturgia para mí se volvió sagrada, el respeto a la Eucaristía para mí se volvió una cosa por la que yo daría la vida. Es un amor hacia tantas cosas de Dios que yo antes no tenía y que ahora se empezó a desarrollar a partir del amor a la Santísima Virgen. Y es una cosa por lo cual yo le doy muchas gracias a Dios. Y en medio de todo eso, yo empiezo a sentir la inquietud de volver, de dejarlo todo más bien, de dejarlo todo. Yo digo, tengo unas ganas de dejarlo todo, de tirar todo a la basura, de dejar mi carrera, de dejar mi sueldo y de montarme un hábito encima y irme de fraile, de descalzarme los pies y de quedarme absolutamente abandonado a la misericordia divina, decía yo. Y era como un golpeteo, un golpeteo, un golpeteo, hasta el punto de que yo empecé a buscar comunidades y me llamó la atención una comunidad en México de frailes franciscanos y entonces los contacté y empecé a comentarles mi inquietud y el director de vocacional me dijo algo que ya van a ver lo importante que fue, me dijo, empieza a pedirle al Señor una señal que Él te la va a dar para saber dónde debes estar, si es un llamado que Él te está haciendo o no. Y listo, a partir de ahí, el rosario, la Eucaristía y todo, mi oración se desplegó hacia esa petición de la señal. Recién en ese proceso de reconversión, yo empiezo a buscar todos los temas marianos, empiezo a buscar videos sobre la Virgen María, me leo este libro que es el libro del Tratado de la Verdadera, de la Verdadera Devoción de San Luis María Griñón de Montfort, empiezo como a indagar en todo ese tema del mundo mariano, de la espiritualidad mariana,
y todo el tema de las apariciones en Medjugorje y todos los mensajes que la Virgen María da, y empiezo a hacer ayunos miércoles y viernes, como lo pide la Virgen María. de la Virgen. Y a partir de ese ayuno ya llegó a un ayuno mucho más amplio, que es un ayuno de 40 días a pan y agua, pidiéndole al Señor que me diera luces sobre mi futuro y que me permitiera sanar muchas cosas de mi pasado. Ese ayuno fue muy liberador. A partir de ese ayuno, finalizando ese ayuno, empiezan a suceder cosas en mi casa, específicamente durante 2 días. Y es que cuando uno se acerca a María, y cuando uno se acerca a un proceso serio de conversión y de tratar de abandonar la oscuridad, el otro no lo deja a uno ir tan fácil. Aparte de que redobla la tentación cuando ve que está perdiendo la batalla no contra mí, sino contra él y contra la Santísima Madre, entonces empieza a manifestarse de algunas maneras. Yo tuve un instante en el que, teniendo un rosario colgado en la pared, encuentro que el rosario es este mismo. Yo ya le cambié la cruz. Resulta que la cruz la encontré doblada cierto día hacia adelante. Cuando yo la intento acomodar, el rosario se me rompe y queda solamente la cruz sin la parte del INRI. Eso lo encontré un día, en un rosario que no tendría por qué estar doblado. Yo le había regalado un rosario a mi mamá y ese rosario apareció totalmente alterado. Incluso cuando yo los contacté a ustedes, yo les mandé unas fotos para que las miraran. Y es Sí. un rosario totalmente, extrañamente alterado, donde uno de los lados no tiene 10 cuentas, sino que tiene 15. Es una cosa impresionante. Y en una de esas noches, en mi casa, dentro de mi casa, llega un momento en que, pasada la medianoche, una de las puertas de una habitación, que las habitaciones acá nunca las cerramos con seguro, se empieza a manipular el pomo de la puerta como si fuera una persona desesperada intentando abrir, de forma violenta, pero como si no pudiera entrar. Fueron cosas que yo las interpreto como situaciones espirituales porque eran cosas que nunca habían pasado y pasaron justo en los momentos en los que yo había finalizado el ayuno. Luego de ese ayuno, yo sigo pues en medio de mi oración y el fraile este me había dicho, busca un director espiritual para que te ayude. Entonces pasa algo muy, muy, muy bello. Y es que en esta cuaresma que pasó, el jueves, después del miércoles de ceniza, yo voy a la Eucaristía. Perdón, Olmes, Sí. y no contaste que esta imagen estaba Ah, volteada. esa es la imagen del rosario que yo te digo. Aparte de que tiene las 15 cuentas, la imagen de la Virgen está de cabeza. Está de cabezas. Sí, está de cabeza. Apareció así y mi mamá, y yo le decía, mamá, ¿usted dónde guardó ese rosario? ¿Usted dónde lo tenía? Y me decía, yo lo tengo en el bolso. O sea, lo tengo en el bolso y ayer recé el rosario. Entonces, volviendo al Jueves Santo, en que yo voy a la Eucaristía a las 6 en la mañana, a las 7 de la mañana en una parroquia acá cercana, yo estoy en la Eucaristía y cuando finaliza la Eucaristía había una persona detrás de mí y yo tenía una estampita como estas, del Padre Pío, Padre conmigo en Pío ese que se... momento. Entonces, cuando finaliza la Eucaristía, no sé por qué me dio por mirar para atrás a la persona que estaba atrás y yo dije, ve, le voy a regalar esta estampita a la persona que está atrás. Y voy y le entrego la estampita. Cuando yo le entrego la estampita, él era un muchacho, él se emociona mucho y me dice, ay, ya que usted me regaló esto, yo le voy a regalar una cosita que tengo por acá y sacó esto. Ah, Es una imagen de la Virgen María y me dice, ¿usted sabe dónde está esta imagen? Yo le digo, no, está en tal parroquia, en la parroquia Jesús Misericordioso en Niquía, y ese lugar es una capillita de adoración de 24 horas y es el cielo en la tierra, me decía. El Padre Pío me llevó a este lugar. Empiezo yo a ir a este lugar y empiezo a hacer, iniciando la cuaresma, una hora de adoración eucarística diaria, aparte de la Eucaristía diaria y aparte del rosario diario. En medio de todo ese ambiente de oración, yo siento la necesidad de hacer un ayuno de San Pablo en el triduo pascual de Semana Santa, de la Semana Santa que acaba de pasar. El ayuno de San Pablo es un ayuno en el que uno se priva absolutamente de todo tipo de comida y de agua incluso. No come uno ni bebe agua en absoluto. Es un ayuno Está, bastante poderoso
bastante poderoso en el que Dios obra cosas muy grandes y a través de este ayuno se han obrado en mucha gente procesos de liberación, de conversión, de sanaciones muy increíbles. Yo hago este ayuno, lo hago con mis hermanas y ¿Cuántos estando en días? este ayuno con mis hermanas, Son 3 días. empiezan a suceder cosas también sobre uno de mis sobrinos. Y es que sobre el cuerpo de mis sobrinos, en especial cuando hacíamos el rosario o cuando iba a la Eucaristía, se empiezan a manifestar una serie de marcas, como si fueran rayones, como si fueran arañatazos, en ese proceso de ayuno y oración. Y en el cuerpo de mis hermanas también empiezan a manifestarse una serie de signos, una serie de marcas muy particulares y que se daban en momentos muy específicos, exclusivamente cuando hacíamos oración. Entonces, cuando yo estoy haciendo este ayuno, bueno, en el momento en que en que el fraile me dice que busque el director espiritual, yo me dirijo a esta parroquia donde yo conocí esta imagen. Es una imagen bellísima de la Virgen María, tal cual así, con, con, con el Santísimo en su vientre. Es un ¿Y lugar cómo se llama bellísimo. la parroquia, Jesús, Olmes? Jesús misericordioso, así se llama. Cuando yo llego a esta parroquia, cierto día yo llegué un martes otra vez, día de María Auxiliadora, yo iba para allá solamente para la capillita, pero cuando yo iba para la capilla, estaba en un momento de oración de la misa de María Auxiliadora y me da por ingresar. Y ahí es donde yo encuentro a un sacerdote supremamente espiritual que muchos conocerán, que es el padre Gerardo. Es un sacerdote profundamente mariano. Gerardo Entonces, Piñeros. entonces yo siento la necesidad de hablar con él. Pido una cita porque yo dije, este va a ser el director espiritual mío que me va a guiar como en todo este proceso de no saber si sí voy a ser fraile o no, para dónde me tiro, o qué voy a hacer, o si le sirvo como laico. Pido una cita con él, voy a hablar con él, y cuando entro, él me dice, hermanito, ¿usted para qué viene? Yo le digo, padre, yo vengo porque tengo una inquietud vocacional. No sé dónde estoy parado, no sé para dónde voy. Quiero, tengo como un deseo intermitente de irme de fraile o de sacerdote y a la vez no. El padre cierra los ojos y me dice, vas a hacer lo siguiente, vas a venir a esta Eucaristía durante 2 meses, los domingos, y vas a hacer la novena a Santa Teresita del Niño Jesús. Ay, mi santa. A mí me impactó mucho eso, ¿por qué? Cuando yo iba a entrar al seminario de los eudistas, el último libro que yo me leí antes de ingresar al seminario fue Historia de un alma, que es la biografía de Santa Santa Teresita del Niño Teresita. Jesús. Y cuando yo ingresé al seminario, ingresé muy tocado por ese libro, por su sencillez, por el amor que ella manifiesta hacia Dios. O sea, me entré muy tocado por ese libro. Y justamente ahora el padre me dice que haga la novena de Santa Teresita. Y yo, uy, ¿para dónde va esto? Pensaba yo. Y yo, listo. Solamente la conversación con él fue esa. Yo salí de la parroquia, yo, listo. No me dijo nada más, pues yo voy a obedecer. Empecé a ir a la Eucaristía todos los domingos durante 2 meses. Eso fue en abril. Y resulta que estando en ese proceso, yo me empiezo a desanimar, porque pasa el primer domingo, porque él me dijo algo muy específico también, él me dijo, viniendo a esta Eucaristía, tú vas a encontrar un mensaje en alguna de las homilías, Dios te va a dar un mensaje. Entonces paso el primer domingo, paso el segundo domingo, paso el tercer domingo, el cuarto, el quinto, el sexto, el séptimo, y yo no sentía nada diferente. Las homilías sí me hablaban, pero no había como algo que yo dijera, uy, por acá fue. Llego al último domingo, que fue el 12 de mayo, otra vez mayo metido ahí, y cuando yo me doy cuenta que el último domingo es 12 de mayo, yo digo, qué curioso. Yo hablé con el padre en marzo, él por qué no me dijo, ven a la Eucaristía durante un mes o durante 3 meses, ¿por qué me dice durante 2 meses? Y justo cae en mayo, el último domingo. Y justo cae el 12 de mayo, Día de las Madres. Justo cae el 12 de mayo en la víspera de la Virgen de Fátima. Yo dije, uy, ¿será que en este último domingo estará el mensaje? Decía yo. Y llego yo a la Eucaristía, empieza la Eucaristía normal con el Padre, y empieza él a hacer la homilía totalmente normal. Yo iba ya desanimado porque yo decía, no me habla, no he escuchado no he encontrado el mensaje durante 7 domingos, en el último, quién sabe ya se lo encuentre. Me va a tocar buscar el mensaje por otro lado. Pero estando en esa homilía, el padre al finalizar la homilía saca el libro Historia de un alma.
en medio de la Ay, homilía. qué... Cuando él saca Historia de un alma, él dice, voy a leerles un parrafito de lo que dice, hoy que es Día de las Madres, de lo que dice Santa Teresita sobre su mamá. Saca el libro y yo digo, es increíble que él me haya dicho hace 2 meses que ya haga la novena de Santa Teresita y hoy que es el último día en que él me dice que venga, saca un libro de Santa Teresita para hablar sobre su madre. Él lee el párrafo de lo que, un parrafito haciendo referencia a la mamá de ella, y cuando él lee ese párrafo, fue como un chispazo, como un rayo que cae así a la mente o al corazón y te ilumina, en el que algo me decía, la respuesta está en la madre. Cuando yo encuentro ese chispazo, yo inmediatamente miro hacia el frente y centro mi mirada en una imagen de la Virgen de Fátima que habían puesto al frente. Y otra vez, la respuesta está en la madre. La respuesta está en la madre. Cuando yo miro la imagen, yo me quedo, la respuesta está en la madre, la respuesta está en la madre, la respuesta está en la Virgen de Fátima. Ese fue el mensaje que yo recibí en ese día. Y yo en ese momento supe que al día siguiente, 13 de mayo, iba a suceder algo y que ahí iba a estar la clave de todo. Ay, no, Finaliza eso la parece Eucaristía. eso está demasiado emocionante. Es una novela, uno no quiere ni despegarse. Finaliza ese momento y yo digo, wow. O sea, yo me quedé de una pieza. Yo dije, es increíble cómo están acomodándose tantas fichas y cómo a pesar de mi falta de fe y de mi falta de confianza, Dios no deja de manifestar su misericordia y su fidelidad. Yo me acuesto con mucha expectativa ese 12 de mayo, que es este 12 de mayo pasado. Cuando yo me levanto el 13 de mayo, yo me despierto con una sed absoluta, rotunda, de comunicarme con el Padre formador de los eudistas que casi no me deja salir. Y era una voz que me Ay, decía, era una voz que me decía, llámalo, 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 llámalo. Yo me fui para trabajar y yo era en el trabajo todo el día con eso. Tengo que llamar al Padre, tengo que llamar al Padre, tengo que llamar al Padre. Pero entonces yo no lo quería llamar porque yo desde que salí, yo no volví a hablar con él porque me sentía avergonzado con él. Sentía ¿y vergüenza cuántos con él. años habían pasado? Uy, ya habían pasado 10, 11 años. Ya ha pasado mucho tiempo. Pero era eso, llámalo, llámalo, llámalo. Y fue un martilleo que me empezó a desesperar. Y hacia las 4 de la tarde, cuando yo llego a mi casa, me comunico con otro sacerdote para que me dé el número de él y me decido a llamarlo. Le dijo, padre, la felicidad de ese hombre cuando me escuchó Ay, no. y yo le dije, padre, tengo muchas cosas que contarle y que pedirle perdón por muchas cosas, le dije yo. Él me dijo, programemos una cita y vienes y hablas conmigo. Y listo. Fui a hablar con él en este sábado que acababa de pasar. Y hablando con él, empecé a clarificar muchas cosas, empecé a darme cuenta de muchas cosas respecto a las inquietudes que estaba teniendo y empecé a sentir que el Señor me estaba volviendo a llamar para volver al seminario. Y en este Qué... momento, Y yo ya voy a llorar. y en este momento estoy decidido a dejarlo todo. Ah, qué belleza. A pesar de Qué hermosura. la misericordia del Señor conmigo ha sido una cosa que, o sea, la capacidad de perdón, de volver a creer en mí cuando yo ni en mí creía. O sea, él conociéndome hasta lo más profundo de mis oscuridades, de mis faltas, o sea, yo no puedo con esto. O sea, Qué belleza. no me cabe la gratitud. O sea, yo le digo, Señor, ¿cómo es posible que después de la forma como yo te ofendí, tú me sigas mirando como me miras? ¿Cómo es posible que yo siendo la escoria que fui, después de los terribles escritos que construí contra tuya, tú sigas creyendo en este hombre tan lleno de miseria? Y estoy decidido, o sea, estoy decidido dejar mi carrera, dejarlo todo, vender lo que tengo y voy a responderle otra vez. Y, y desde el sábado pasado inicié el proceso y voy a volver. Y hay fiesta en el cielo. Ay, no, qué hermosura. Oh, es que No, 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 belleza. no. Qué hermosura. Y recuerda la frase que habías leído.
¿Cómo era? Dios lleva a feliz término la obra que han empezado en ustedes. Qué Mm. belleza. Conmigo se O sea, cumple. Yo decía, yo ya no creo en eso, o sea, es imposible. Estoy tan hundido que eso no va a pasar, es imposible. O sea, ¿cómo es posible que me pueda sacar de esto y qué obra va a finalizar si yo la obra la destruí? y fuera de eso vas a ser Mariano, que era lo que soñaba. Sacerdote Mariano. Mariano, o Ay, sea, qué belleza. Dice, el cielo dice, está de fiesta. dice el cura, dice el cura de Ars, si yo no tuviera la madre de Dios, que me defiende a cada paso de los peligros del alma, ya habría caído en el poder de Satanás, dice él. Y dice San Luis María Griñón de Montfort precisamente en este libro, que habiendo comenzado la salvación del mundo por el Ave María, a esta oración está también vinculada a la salvación de cada persona en particular. Y eso lo vi yo reflejado el día que fui a San Pedro y que tomé este rosario y en el que sin decirle nada al Señor, simplemente mi primera palabra fue, una de mis primeras palabras fue Dios te salve María. Ahí empezó todo. Y es algo, o sea, la gratitud que yo tengo hacia Él es una cosa impresionante. Y siento que Dios en cierta medida también me ha dado una herramienta muy poderosa para si me lleva a donde Él me quiere llevar y si yo le sé responder, que le pido mucho que me ayude a responderle como debo, va a ser algo muy grande para su gloria y para el honor de su Santísima Madre. Pues en eso Va a está ser un el... día a la vez, un pasito a la vez, Sí, porque esto está muy duro y para ustedes, los sacerdotes, sí que está duro, porque que detrás de cada sacerdote hay un demonio buscándole la caída. Entonces, sí, para y ustedes de los es mucho fuertes. más difícil. Exacto. Entonces, por eso es que necesitamos orar tanto, 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 tanto por los sacerdotes y no criticarlos, sino orar por ellos y tanto orar por vocaciones nuevas, vocaciones santas, Y en es- porque a y- mí me da demasiada felicidad. no, y más en este momento en que la iglesia está pasando por una crisis muy grande a nivel interno, de tanta pérdida de fe, de tanta pérdida de espiritualidad, pues lamentablemente es algo que debemos reconocer. Nuestro clero en muchos ámbitos está perdiendo también mucha espiritualidad y ya tenemos demasiados intelectuales, necesitamos muchos espirituales. Entonces, en medio de toda esta corriente de ataque del demonio contra la iglesia y contra los sacerdotes, Mm. no es fácil, pero es una batalla que hay que librar. Hay que librar y pues Y, yo y, estoy sabe- decidido, y no, y estoy decidido a mira, meterme en ese torbellino, en esa tormenta, pues vamos a tan ver. lindo. El Señor te necesitaba así, ya guerrero, ya habiéndote caído, Mariano, porque si no, quizás no, al no haber pasado por toda esa tribulación, exacto, mira que hay cosas que hasta tú viviste después que no estabas viendo en el seminario. ¿Y qué diferencia va a Muchas, hacer muchas, este muchas. sacerdote ahora, después de haber vivido ese desierto tan impresionante, después de haber tenido esa experiencia mariana tan hermosa, después ya de haber, o sea, y ya tuviste, el Señor te regaló todos esos carismas, ahora los vas a aprovechar muchísimo más. O sea, va a ser una obra, y quién sabe qué más de ahí para adelante, porque Él no prepara a estos guerreros porque sí, no, Él preparó todo este guerrero todos estos años, ese guerrero de almas, como le llamo yo, todos estos años para algo grande, y qué más que todo lo que es cierto, hay que hoy en día batallar aquí, Sí, nos toca pero una es, batalla grande y más en estos últimos tiempos de los que estamos entrando. ah, Entonces vamos a meternos en exactamente. ese torbellino que si estamos con él, Ah, salimos adelante. eh, no, vamos para adelante y tú sabes que van a ser poquitos los sacerdotes, pero, pero el Señor va a dar Incluso, unas gracias hermosas, va a incluso volver a regalar muchos carismas y muchos dones. creo que es el Papa Benedicto el que decía que la iglesia en los últimos tiempos era una comunidad pequeña, pero llena de una fe como nunca antes la ha tenido.
Eso va a suceder. Así Mucha es. gente se va a ir. Hoy en día la gente está muy escandalizada por muchas cosas que suceden, por el tema de la masonería, que incluso se está infiltrando en la iglesia, por el tema por muchos motivos. Pero Ujú. entonces es ahí donde estamos llamados a no abandonar, a ponernos los pantalones y a lucharla con la Virgen, con el Señor, siempre con... Yo siempre, lo que tanto se dice, la Virgen María en los últimos tiempos se va a volver un estandarte importante para la segunda venida de Jesucristo. Así es. Y creo que ese ejército que María se está preparando va a tener un papel preponderante precisamente en esa reestructuración y en ese volver a resurgir de la iglesia. Entonces ahí vamos. Y ya tú Súper nos claro. mostraste un camino sencillo, María, el rosario. Ella tan sencilla, ella Sencillo, tan amorosa, sencillo. esa mamá. Es que es eso. Y pueden decir que es la repetición de la repetidera, No, pero cuando tienen la gracia, es una rosa, es un barrote alrededor de la familia, es una metralleta contra el demonio. O sea, es un es una... arma impresionante. Vea, sucede algo muy bonito cuando yo estaba haciendo cuando estábamos haciendo los ayunos con mis hermanas, porque algo que no les, se me olvidó decirles es que yo hice el primer ayuno de 40 días, mis hermanas tienen muchas situaciones que yo me di cuenta que solamente podían vencerlas si ayunaban. En ese primer Ujú. ayuno yo le dije al Señor, Señor, qué bueno sería yo ver a mis hermanas ayunando algún día. Antes de esta Semana Santa que pasó, eh, curiosamente en un momento en que ellas estaban en la cocina hablando, yo salgo de mi habitación y ellas están hablando sobre el ayuno. Y me dijo, "Holmes, venga, venga, ya que lo vemos. Venga, eso cómo es lo del ayuno, es que tenemos como ganas de ayunar", me dijeron. Y yo me quedé como que, ¿what? Me está respondiendo el Señor a la oración que yo le hice en ese ayuno pasado. Entonces les empecé a explicar y se animaron y mis dos hermanas hicieron el ayuno de San Pablo conmigo. Las manifestaciones fueron impresionantes. Y una de mis hermanas, el sábado santo, empezó a sentir una serie de manifestaciones físicas dolorosas, que era como si el Señor le estuviera haciendo sentir la flagelación. Y ella era Mm. en la cama desesperada, de un lado para otro, no se hallaba, se movía y me decía, me tengo un dolor de espalda impresionante, no me aguanto, no me hallo, ¿qué hago? Y era desesperada. Tomamos el rosario, empezamos a hacerlo, y cuando íbamos en el tercer misterio, el dolor empezó a bajar, a bajar, a bajar, a bajar. Mm. Y ahí fue donde yo Precioso. comprobé también muchas cosas del poder de esta oración. Entonces eran como esos ataques por un lado y la Virgen María por el otro lado, empezando a sacar lo que no debía estar ahí. Es una oración Mm. poderosísima, es poderosísima, muy, muy Demasiado. poderosa. Qué belleza. Ese ayuno de San Pablo lo hicieron 3 días, ¿cierto? Sí, El de son San 3 días Pablo. seguidos. Lo empezamos el miércoles santo a las 6 de la tarde y lo finalizamos el sábado santo a las 6 de la tarde. Sin 3 días, agua, sin nada. sí, y, y fue muy Sí, liberador, fue muy, muy bonito. no, es que el Muy ayuno, poderoso. hay muchas cosas que no salen sino solo con el ayuno. Dice la Exactamente. palabra de Dios, solo sale con ayuno de oración. Olmes, mira, ya tienes aquí una fanaticada. Regálame tu historia, toda va a orar por ti y por todos los sacerdotes. Eso va a ser un Sí, compromiso y que tú vas a aparecer por allá, luego nos vas a contar cómo vas, nos vas a traer noticias, ¿sí o no? claro, claro, obvio. Sí, sí, no, ahí estamos en contacto. Ahí espero algún día volver a abrir este, Ese esta testimonio. tertulia y ya tener aquí el clergyman, por si algo. ¡Ay, Ay, qué! no, yo me irrito. Porque ahora sí, ya con todo el hábito puesto, ir a presenciar y a vivir una Eucaristía que la Y les presidas voy, tú. Prométeme que nos vas a tener en cuenta, que me vas a escribir, que me vas a contar, si todo si sale podemos bien, estar. si todo sale bien, los invito a mi ordenación. Seguro, seguro. O sea, Por favor. promesa que les hago hoy. Promesa que les hago hoy. Si yo creo que el Señor me va a llevar hasta allá, estoy seguro. Les voy a hacer la invitación. Créame Un que sí. pasito a Y la nosotros vez, un día vamos a a la orar vez. mucho, mucho, mucho por ti. Un pasito a la vez, un día a la vez. Lo importante es que volviste a casa. Bendito sea el Señor. Volviste a casa. ¿Qué regalo nos has dado en este testimonio? A Y todos. sí, demasiado regalo. A mí me tienes el corazón enamorado.
Bueno, incluso sobre el rosario, yo le quiero dejar a toda la gente pues que en este momento nos está sintonizando, unas palabras de San Luis María Griñón de Montfort, donde él dice, recen también el rosario y si tienen el tiempo, los 15 misterios todos los días. A la hora de la muerte bendecirán el día y la hora en que aceptaron mi consejo. Y es un mensaje que les quiero transmitir a Es toda la que gente vos que te nos está imaginas sintonizando. ese momento, esa cargada de la Virgen, No, todo qué esos, maravilla. esas oraciones recogiditas ahí, todas esas rosas ahí. Es que yo creo que ahí todos los santos tuvieron una devoción gigante a la Santísima Virgen María. Sí, exacta. Y como dice San Luis María, a quien Dios quiera hacer muy santo, lo hace muy devoto de la Virgen María. Muy devota. Palabras de él y uno siempre es una característica que es común a todos. O sea, es impresionante la fe mariana de los santos. Es como si fuera un requisito para ser santo, prácticamente. Ujú. No, Ay, es que es bueno. un regalo. Y leer la verdadera devoción de San Luis María Griñón de Montfort es divino, es Es hermosísimo. Uno precioso. como Ese que libro es precioso. se Es una enamora más bendición. de ella. Pero recordemos que el Señor es un caballero, así que si por ahí medio no estás muy mariano, no estás muy de rosario, no estás muy light, miren todos los regalos que se están perdiendo. O sea, disfrutarse una santa misa como debe de ser, empiezan a derramarse tantas gracias especiales, la confesión, cómo se recupera la gracia en la confesión y empiezas a sentir un montón de cosas en tu vida. Ahora, no nos tenemos que volver esos católicos que si no sentimos, entonces Exactamente, sí. porque entonces cualquier Y- baile No es nos de va a servir, sentimiento. cualquier exactamente. lugar. Y precisamente hoy en día, en este contexto de un mundo tan dado a la hiperestimulación, a sentir, al placer, a que tengo que llenarme los sentidos de una cantidad de estímulos, eso lamentablemente mucha gente lo está trasladando a la fe. Entonces, yo a eso pues yo digo que eso es como una protestantización también de la fe, en el que si yo no siento, si no tengo pues todo eso que me conmueve o ese sentimiento de que se me arruga el corazón, es porque Dios no está o porque Dios me abandonó. No, o sea, una persona realmente o que empieza a crecer a nivel espiritual es aquella persona que aún en medio de un desierto profundo y en medio de una sequedad absoluta es capaz de coger una oración de estas cuando no le salen palabras, hacerla y dirigirse a la Santísima Virgen y dirigirse al Señor eh, confiando en que Él siempre está. Entonces, ese tema de guiarnos por el sentimentalismo es un tema que nosotros nos tenemos que reconsiderar porque Dios es más que un simple sentimiento. Y en medio del desierto y en medio de la sequedad está incluso más presente que los momentos de felicidad o de plenitud o de que me siento supremamente lleno. Es que a mí me impresiona, pues ahí nos podemos quedar conversando toda la noche, pero a mí me impresiona que muchos santos vivieron muchos desiertos espirituales. Una cosa es uno estar en un desierto espiritual, no sé, un mes, un tiempito, pero Cuando la son Madre Teresa de años, Calcuta 40, Uy, oiga, decime unos 40 años sin sentir nada, y sin embargo, nunca dejó de hacer lo que tenía que sí, hacer. sí, Ella sabía que eso era lo que ella debía hacer, eso es así no un... sintiera. Y a mí me impresionó leyendo una vez imitación de la Cristo. imitación de Ah, Cristo sí, y decía, es que ámame también cuando no sientas. O sea, ahí yo leía y me lo imaginaba como diciéndome, entonces tú solo me amas cuando te sientes feliz, cuando estás en las buenas, cuando pasa lo bueno. ¿Por qué no me amas también en lo malo, cuando no sientes, cuando estás triste? Ámame también allí. Entonces yo digo que, y después escuché una reflexión de Wilson Tamayo, de un evangelio que decía, es que Jesús, Dios también se esconde. Él se esconde a ratos, porque es que Él también quiere ver si nosotros también estamos firmes con Él, cuando, ay no, ¿cierto? Pasan cosas maravillosas en la vida. no, y sabes qué, que en medio de eso, conmigo pasó algo muy particular en ese sentido ahora que lo mencionas, y es que eso que tú acabas de describir, en medio de todo este proceso de crecimiento, eh, pues porque este año no han sido años de solo pues plenitud y felicidad, no, obviamente ha habido momentos de sequedad, de mucho, de dudas incluso, de volver como a tratar de caer pero volverme a levantar.
Y en uno de esos momentos, precisamente, Dios me hizo entender que yo me estaba buscando a mí mismo muchas veces cuando iba a la Eucaristía, precisamente en ese sentido. O sea, si tú vas buscando sentir algo, más que estar buscando a Dios, te estás buscando a ti mismo, porque es que yo quiero sentirte, yo quiero sentirme pleno, yo quiero sentir, soy yo, o sea, centro toda mi fe en mí, soy yo el que tengo que sentir. Y a través de algo, de un momento en que pasó precisamente lo que tú me dices, al yo sentir como esa sequedad y ese vacío, es como yo sentía que Dios me estaba diciendo, o sea, es que lo importante acá no eres tú, soy yo. Entonces, independientemente de que tú sientas, entiende que el centro soy yo. Y tú puedes estar ahí sentado sin que te salga ninguna palabra ante el sagrario, sin decir absolutamente nada, pero estás ahí reconociendo que independientemente de que sientas o no, el centro soy yo. Y eso es muy revelador, para mí fue muy revelador. Qué hermosura. No, bueno, nos debe segunda parte. Y tercera. A medida que vas Sí, avanzando, Sí, sí, bendito sí. sea el Señor. Sí, pero no, Olmes, se los firmo definitivamente. hoy, sí, se los firmo hoy, en que les firmo hoy precisamente el compromiso de que si llego al final, con la gracia de Dios, los Y invito. si no, también. Sabes que aquí tienes un par de amigos y una familia enorme. Regálame tu historia, que sé que te van a Pero recordar. confiados en que la Santísima Virgen María lo va a llevar Sí, a los pies de Jesús, será un sacerdote mariano Sí, para sí, Dios, para la gloria sí, de Dios. sí. ora pues Hermano, también y por una nosotros. preguntita, la última preguntita sería, ¿cuándo comienzas entonces? O sea, ¿cuándo ya estás inmerso en seminario? Listo, a ver, en el diálogo que yo tuve con el padre este sábado, porque yo tenía muchas dudas, y entre esas dudas, a medida que hablaba con él, yo le decía cómo sería el proceso, me tocaría empezar de cero, en qué momento empiezo yo. Él me dijo, no, yo hablo con el provincial para que usted retome donde iba. Entonces prácticamente Genial. lo que restaría sería la teología. Entonces prácticamente yo estudiaría la teología y ya de ahí derechito para la ordenación. O sea, ya no me toca hacer todo ese Uy, proceso anterior, sino que inicio donde quedé. Entonces como qué se bendición. detuvo todo para que Dios me diera una enseñanza muy grande y volver a llegar con otra mentalidad, otro tipo de fe, otro tipo de creencia, como que Dios diciéndome, necesitabas toda esta enseñanza porque quizá, Porque esa es la armadura que sí, necesitas para la batalla. Él te estaba y quién, poniendo la armadura que necesitas. y quién sabe qué me tiene más adelante. Total, Ay, no será lo hombre, es tan único. hermoso. No, tienes Hermano, la armadura necesaria para lo que se viene. más que agradecidos contigo, Sí. No, gracias a ustedes. bendiciones en este nuevo proceso. Un abrazo muy grande y gracias pues por este regalo que nos estás dejando. Sí, Todos que quedan con el compromiso de compartir esta hermosísima hermosa historia, historia. Sí. porque mejor dicho, Y dejarle un comentario bien hermoso a Olmes, una oración por él y por todos los sacerdotes y por vocaciones nuevas y santas. Y pues suscribirse como siempre. de No, Olmes, todo, No, tan bueno, no, muchas quedé enamorada. gracias a ustedes por el espacio, por el momento, gracias por escucharme, gracias por permitirme llevarles este testimonio en el que simplemente quiero poner ante ustedes una miseria sobre la cual el Señor manifestó toda su misericordia y que sea un testimonio que espero que le sirva a mucha gente también para su crecimiento y en el que encuentren también respuestas así como yo las encontré en su momento y que sea muy sanador y liberador también para muchos. Gracias a ustedes, de verdad, los admiro mucho desde que yo encontré la página de ustedes de Regálame tu historia, me pareció un, un- un- un testimonio como pareja hermoso y un proceso de evangelización que están llevando muy llamativo. Los testimonios son para edificación de la iglesia y ustedes están llevando la batuta en ese sentido. Y le pido a Dios y a la Santísima Madre que los bendiga, que bendiga su matrimonio, que bendiga su unión, que los mantenga siempre firmes y que en los momentos de dificultad siempre los tenga en su corazón, porque en su corazón siempre vamos a estar seguros y siempre van a estar seguros. Que Dios los bendiga de Ay, verdad. amén, amén. gracias Gracias. A hermano. No, rezar todos pues el rosario hoy me hacen el Ah, favor. ya todos de Rosario. Dios los Bueno, un guarde. abracito pues. Dios los bendiga. Nos vemos muy prontico, Olmes. Olmes, un abrazo grande. feliz Chao, noche a todos, guarde. Dios bendiga, gracias. Chao. Chao.